Amada iglesia, buenos días, que el Señor te bendiga. Qué alegría poder estar conectados en esta mañana para celebrar a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos y si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero darte la bienvenida a la iglesia El Poblado Misión Cristiana. Te invito a que juntos celebremos a nuestro Dios, al Dios que gobierna, al Dios que nos ha dado la victoria, al Dios que reina en medio de nosotros. Y hoy quiero invitarte también a que dispongas tu vida y tu corazón y que estés conectado hasta el final del servicio. Hoy es un día donde celebramos a nuestro Dios y también vamos a celebrar la Santa Cena, el tiempo de reconciliación, el tiempo donde recordamos ese sacrificio que hizo el Señor por cada uno de nosotros para darnos vida y para darnos vida eterna y vida en abundancia. Así que quiero invitarte a que te prepares en esta mañana para gozarte en medio de la alabanza y de la adoración, para que podamos escuchar juntos el mensaje y para que podamos cerrar el tiempo celebrando la Santa Cena. Y quiero recordar y quiero pedirte que nos unamos a orar y a clamar desde el comienzo del servicio con las palabras del profeta Daniel en el capítulo 9, versículo 19. Dice: oh Señor, óyenos. Oh Señor, perdónanos. Oh Señor, escúchanos y actúa. Por amor a tu nombre, no te demores. Oh mi Dios, porque tu pueblo y tu ciudad llevan tu nombre. Y yo te invito a que tú hagas esa declaración en esta mañana, a que le digas: Señor, no te demores. Señor, mi pueblo lleva tu nombre. Confiesa que nuestra tierra le pertenece al Señor. Y vamos a orar todos juntos y a entregar este tiempo en sus manos. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor. Hoy, Dios mío, a pedirte que escuches nuestro clamor, a que no demores, Señor, en darnos un pronto auxilio. Padre, perdona nuestros pecados. Hoy queremos con libertad, Señor, presentarnos delante de ti, poder adorarte, Señor, poder cantarte, poder declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Dios de nuestra tierra, que tú eres el Dios que nos salva, el Dios, Señor, que quiere darnos un futuro, una esperanza, Señor. Y por eso hoy clamamos como clamaba el profeta Daniel y te pedimos, Señor, que sea tu misericordia y tu amor en medio nuestro. Por eso hoy queremos alabar tu santo nombre y por eso queremos declarar que tú eres Dios santo, poderoso, que reinas en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y así como hemos orado, quiero invitarte a que te levantes en adoración al Señor, a que te pongas de pie allí donde tú estás y celebres la victoria del Señor en medio de nosotros. Iglesia, qué placer y qué privilegio el que tenemos de poder venir a adorar una vez más a nuestro Dios. Yo quiero invitarlo a que donde usted esté se ponga sobre sus pies para que juntos exaltemos el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a adorarle todos juntos. Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Díselo el río de Dios. Si lo declara, ríos de vida. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará. Se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios.
puedes hacerlo con todo tu ser. Diciéndolo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Más fuerte, levántalo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río. Yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Una vez más. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Si tú crees que el río de Dios se está moviendo en este día, levante ese aplauso de júbilo y de agradecimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, iglesia, vamos a continuar adorándole todos juntos. Yo lo invito a que se ponga sobre sus pies y vamos todos juntos a seguir adorando el nombre de nuestro Dios. Todo gobierno de la creación se postrará solo ante el gran yo
adoramos, Rey eterno, Rey de imposible, Señor, que todo lo puedes. Dice la palabra de Dios que al que cree, todo le es posible. Y hoy queremos cantarle a ese Dios que tiene el poder ilimitado para hacer todo lo que tú y yo necesitamos en este día. Yo te invito a que con tus manos en alto podamos confesar que tenemos un Dios de imposibles. Así que decláralo con todo el corazón. Él venció la muerte, Él venció toda potestad. Y lo declaramos, Señor, a ti. Cantamos con todo el corazón. Levanta tu voz y díselo. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es, Señor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el solo para ti. Recibe gloria, Dios de lo imposible, díselo. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es, Señor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dáselo con todas tus fuerzas al Rey. El Dios que lo hizo ayer también lo está haciendo hoy y lo hará por siempre. Glorifícale con tu vida. Dios te bendiga, iglesia. Levanta ese aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y qué hermoso, mis hermanos, es alabar a nuestro Dios, el Dios que hace grandes maravillas. Y quiero invitarte a que el Dios todopoderoso, el Dios que obra en medio nuestro, el Dios que hace maravillas, a ese Dios honremos con nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Dice el libro de Éxodo en el capítulo 34, versículo 10: He aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y es la invitación a creer en lo sobrenatural, al Dios que provee, al Dios que abre los cielos, al Dios que hace cosas tremendas en medio nuestro, el Dios que hoy hace pacto con nosotros, el Dios que nos invita a dar un paso de fe. Por eso quiero invitarte a que con fe propongas hoy en tu corazón tu diezmo y tu ofrenda, y vamos juntos a orar. Padre, venimos delante de tu presencia, Señor, a darte gracias. Gracias, Señor, porque hoy a través de nuestro diezmo y nuestra ofrenda nosotros podemos primeramente celebrar tu fidelidad, pero también podemos declarar que cosas grandes harás, Señor, que tú nos sorprenderás, Dios, que serán tiempos, Señor, donde veremos tu mano generosa y tu gloria, Señor, obrar en favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios maravilloso, el Dios que nunca nos deja, que nunca nos desampara, el Dios que nos permite verte y conocerte, Señor, en medio de lo sobrenatural. Hoy te honramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras tú propones tu ofrenda, quiero invitarte entonces a que hagas tu consignación en la cuenta de ahorros Bancolombia para los diezmos y las ofrendas. Y si tienes una ofrenda preparada para la construcción del templo, puedes hacerlo en la plataforma Baki. Que el Señor bendiga tu generosidad. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá y tomar el lugar donde Dios te pondrá. Si Dios prometió, Él lo hará, algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Algo grande vendrá. Bueno, mis hermanos, y luego de haber alabado y honrado a nuestro Dios, yo quiero invitarte a que ahora dispongas tu corazón para que el Señor te hable, para que esta palabra poderosa llegue a tu vida hoy y haga una obra transformadora en ti y en tu hogar. Que el Señor te bendiga. Hola, muy buenos días. Vamos a conectarnos para estar atentos a este mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de perseverar en el propósito de Dios. Y es muy importante que nosotros entendamos que no existe una carrera sin fatiga o sin cansancio. No existe un gran proyecto que no tenga dificultades, ni hombre bueno sin enemigos. Siempre es necesario perseverar para alcanzar los propósitos. Y el ejemplo más importante de perseverancia lo encontramos en Jesucristo. Jesucristo, en su plan salvífico, tuvo realmente dificultades. Desde el mismo momento de nacer empieza entonces un plan de hacer obstáculo, de frenar ese propósito, pero Jesús fue perseverante hasta la cruz con el propósito de darnos vida eterna y salvación. Así que nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser perseverantes, no solamente en los propósitos egoístas, mezquinos, en nuestros intereses caprichosos, sino en el propósito de Dios. Alinear el propósito personal con el propósito de Dios para que podamos nosotros entonces ser fructíferos y útiles en esta tierra. Y los invito a que miremos el Evangelio de Lucas en el capítulo 9. El versículo 62, Jesús dijo: el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Y en este mundo vemos que hay muchas dificultades,
vemos que este mundo muchas veces camina en oscuridad y en tinieblas. Y el Señor nos invita a hacer luz. Pero para hacer luz es importante que sea una luz que no sea intermitente, sino que sea una luz perseverante para que muestre a los demás el camino para acercarse a Dios. El Señor espera siervos, siervas, que sean perseverantes, esforzados, no en brillar momentáneamente, no en brillar intermitentemente, sino en poder brillar con la luz de Cristo como un faro que da dirección para que todos se acerquen a Dios. Así que nosotros estamos llamados, invitados a perseverar en los propósitos de Dios, para que entonces se cumpla la oración del Padre nuestro: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. El Señor quiere que tú y yo formemos parte de que el reino de los cielos llegue a esta tierra, de que se haga la voluntad así como en el cielo se haga en la tierra a través de nosotros. Y para que eso sea una realidad, necesitamos tener esa virtud de perseverar en los propósitos de Dios. Cuando miramos el Antiguo Testamento, vemos cuando existió el llamamiento de parte de Dios a reconstruir el templo. Vemos que el rey David tuvo en su corazón el gran deseo de hacerle un templo al Señor. Resulta que el templo anterior que David conoció era un templo movible, estaba hecho en carpas, y allí en esas carpas el pueblo de Dios se acercaba a hacer adoración, se acercaba a hacer sacrificios a Dios. Pero entonces David le preguntó a Dios, le pidió en oración poder materializar un hermoso templo en la ciudad de Jerusalén, en la capital de Israel, y el Señor le dijo que sí. Y él empezó entonces a elaborar toda una maqueta, todos unos planes, a conseguir la mayoría de los recursos para poder hacerle el templo al Señor. Pero el Señor le dijo que él no era el que lo iba a construir, que esto iba a ser un propósito que iba a ser materializado por su hijo Salomón. Entonces Salomón, él heredó la visión, el propósito de poder materializar ese sueño que tuvo su padre, y obviamente pudo hacer este templo, que fue el templo más hermoso que ha podido alguna vez haber visto Israel. Fue el templo históricamente más hermoso, más bello, más lleno de esplendor. Pero resulta que los hijos de Salomón no siguieron el propósito de su padre. Ellos empezaron a buscar sus propósitos personales, egoístas, llenos de oscuridad, apartados de Dios. Y con estos propósitos que se salían del propósito de Dios, entonces empezó esto a traer desgracia y tragedia para Israel. Los reinos se dividieron y allí empezó entonces una serie de decadencia espiritual. El pueblo empezó a entrar en una oscuridad, apartado del propósito de Dios, alejado a la adoración verdadera al Señor. Y resulta que con el tiempo entonces vino la calamidad. Se levantó el imperio de Babilonia con el rey Nabucodonosor, y este imperio fue la mano que Dios usó para castigar al pueblo de Israel, que menospreciaba ya la adoración a Dios, que menospreciaba el templo. Y se levanta Nabucodonosor y destruye Israel, destruye Jerusalén y destruye este hermoso y glorioso templo. El pueblo de Israel entonces fue cautivo, perdió su nacionalidad, perdió su libertad, y en cautiverio entonces empiezan a lamentarse por aquello que perdieron. Pero el profeta Jeremías profetizó que 70 años iba a durar este cautiverio, y después de los 70 años Dios iba a hacer que regresara el pueblo a Israel, pero a reconstruir primeramente el templo. Y es muy importante que nosotros entendamos este suceso histórico, porque es una gran enseñanza. Cuando nosotros empezamos a perder de vista el propósito de Dios, cuando nosotros como su pueblo, como sus hijos, nos desenfocamos y empezamos solamente a seguir los propósitos mezquinos, los propósitos egoístas, caprichosos, muchas veces en contra del propósito de Dios, abrimos la puerta a la tragedia, abrimos la puerta a la cautividad. Y cuando la profecía fue dada por Jeremías, 70 años después ellos pudieron regresar, pero solamente con el propósito de comenzar a poner en orden las prioridades,
a reconstruir el templo del Señor. Y vemos entonces en el libro de Esdras, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, del versículo 1 al 4, que en el primer año de Ciro, rey de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el siguiente edicto y enviarlo a todo el reino. Esto dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra. Me encargó construirle un templo en Jerusalén que está en Judá. Cualquiera que pertenezca a su pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. En el lugar que se encuentre este remanente judío, que sus vecinos los ayuden con los gastos, dándole plata y oro, provisiones para el viaje y animales, como también una ofrenda voluntaria para el templo de Dios en Jerusalén. Y con esto nosotros necesitamos comprender que Dios quiere vincular en el propósito de Él a los seres humanos. Dios usa a los hombres, y no solamente me refiero a hombres como género, sino a los seres humanos, para llevar a cabo sus propósitos. Y mire que la manera particular fue que levantó al otro gran emperador. Les había comentado que el emperador de Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, fue la mano de castigo que usó el Señor para destruir, para llevar al cautiverio a los israelitas y para destruir el templo. Luego de este rey de Babilonia se levanta entonces el gran emperador Ciro, quien era el emperador de Persia. Y vemos que este imperio de Persia fue extremadamente grande, era la potencia de ese momento. Y Dios escoge ahora entonces a Ciro, quien era realmente una persona que no era del pueblo de Israel, no era judío, y él empieza a sacar un edicto donde habla como si fuera parte del pueblo de Israel, y habla del Dios de los cielos, y habla de este edicto que él sacó, de esta orden para reconstruir el templo. Y muchos se preguntan, ¿cómo es posible que Ciro, quien no es del pueblo de Dios, quien era un persa, quien era un gran emperador, entonces le nace en su corazón cumplir el propósito de Dios? Y aquí entendemos entonces nosotros lo que dice Proverbios 21:1, que dice que el corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige para donde Él quiere. Y es importante que nosotros analicemos en este edicto tres características que me llaman la atención. La primera es que el rey Ciro no era un siervo de Dios como lo eran los miembros del linaje de Israel, como eran la nación de Israel. El pueblo Ciro era un ciudadano persa, pero aún así dicen los historiadores que cuando este rey Nabucodonosor de Babilonia arrasó con Israel, destruyó el templo, él tomó a los jóvenes más inteligentes y entre esos escogió a Daniel y a otros jóvenes más. Y Daniel era el primer ministro que estaba allí dándole consejo, era un hombre lleno de la sabiduría y del Espíritu Santo de Dios, y fue aquel que empezó entonces a dar instrucción, a comentarle, a enseñarle, a asesorar el emperador de Babilonia. Y cuando entonces se levanta ahora el imperio persa y destruye a los babilonios, se llevaron también a estos personajes que eran esos grandes asesores importantes, y entonces Daniel empezó a hacer lo propio con Ciro. Empezó a mostrar el poder de Dios, empezó a hacer esa luz, a perseverar con la luz de Dios dentro de un imperio que era un imperio que lo tenía cautivo. Y así es donde nosotros necesitamos comprender que el Señor nos llama a hacer luz en medio de la oscuridad. No importa que estemos en circunstancias adversas o difíciles, nosotros necesitamos brillar en todo momento y en todo lugar.
Y aquí vemos como ejemplo de una persona que hizo lo suyo, que cumplió el propósito de Dios aún siendo cautivo, fue Daniel. Daniel fue luz en medio de Nabucodonosor y el imperio de Babilonia, y también fue luz en medio del imperio persa y Ciro. Y fue tanto la influencia de Daniel que Ciro empieza a hablar de Dios con la identidad, con la personalidad de un hijo de Dios. Él empezó a involucrarse en el propósito de Dios. La luz de Dios usó como lámpara a Daniel para que Ciro fuera iluminado en el propósito del Señor. Y muchas veces Dios quiere que tú brilles en el lugar que estés, que tú brilles en el trabajo, que tú brilles en tu familia, que tú brilles en la sociedad donde estás, en medio de tus amistades, y que no dejes de brillar, que seas perseverante con el propósito de enseñar a otros acerca de ese Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, y de enseñar que si caminamos en sus propósitos, entonces habrá bendición. Lo segundo que vemos en este edicto de Ciro es que tanto el regreso a Jerusalén involucraba la participación voluntaria de los judíos. Ciro sacó el edicto, dio la instrucción, pero no mandó a los persas a reconstruir el templo que era propio de la nación israelita, del pueblo del Señor. Él en el edicto permite que sean los judíos que estaban en ese momento regados por diferentes lugares porque habían sido desterrados, a que ellos vuelvan a su tierra, pero con el propósito de construirle el templo al Señor. Solo aquellos que se sintieran identificados, solo aquellos que voluntariamente quisieran realmente entender la importancia de reconstruir el templo, podían regresar. Era algo voluntario, no era algo obligado, no era una imposición. Y lo tercero que vemos es que incluso aquellos que de pronto eran amigos, que eran vecinos de este pueblo judío, pero que de pronto por circunstancias no podían moverse, o de pronto querían participar pero no podían físicamente desplazarse, podían ayudarlos con ofrendas voluntarias. Y aquí vemos cómo Dios empezó a direccionar el propósito de él, usando a una persona que no era del pueblo de Israel, usando, podríamos llamar hoy, a una persona incrédula, a una persona de pronto estigmatizada como lejana de Dios, como un gobernante opresor. Y Dios usa el corazón de este hombre y lo dirige, y obviamente por la presencia y aquella asesoría que le dio Daniel, este hombre podía hablar con propiedad acerca del Dios creador del cielo y de la tierra, y podía hablar de la importancia de construirle un templo al Señor. Entonces es importante que entendamos eso. Dios usa realmente a personas como Él quiere. Dios no hace acepción de personas. A veces hay personas que están en oscuridad y es porque no ha existido nadie que le ilumine acerca del propósito y el plan de Dios. Por eso Romanos nos habla en el capítulo 10, ¿cómo van a conocer de un Dios si no hay quien les predique? ¿Cómo van a conocer al Dios verdadero si no hay nadie que vaya y les muestre ese mensaje evangelizador? Por eso hermosos son los pies de los mensajeros que anuncian estas buenas noticias del evangelio a las demás personas. Lo otro es que hoy en día nos encontramos en situaciones muchas veces adversas, difíciles. Hoy oímos temas de pandemia, de hambre, de pobreza, amenazas de guerra, y muchas calamidades están afligiendo a la humanidad. Y estos acontecimientos son usados muchas veces por Dios para que nosotros nos reenfoquemos en aquello que realmente es prioridad. Muchas veces las circunstancias que vive el mundo han sido circunstancias ajenas al propósito de Dios. Muchos se esfuerzan, muchos trabajan, muchos hacen planes, pero para llevarle la contraria a Dios. Y estas circunstancias que estamos viviendo son oportunidades para que nosotros nos reenfoquemos,
para que nosotros pensemos en cuál ha sido la perseverancia de nuestra vida, en qué hemos sido perseverantes, en nuestros propósitos independientes, mezquinos y pecaminosos, o vamos a ser perseverantes en el propósito de Dios. Dios está esperando que se levante una iglesia de adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, de personas realmente comprometidas, de personas que dejen aparte esa actitud mezquina, egoísta, que no trabajen y se esfuercen para ser instrumentos de maldad, instrumentos de odio, instrumentos de pobreza, instrumentos de maldición, sino Dios espera que nosotros caminemos en su propósito para que venga su reino y para que se haga la voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es muy importante que nosotros entendamos lo que dice Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que las cosas cooperen, pero para aquellos que están caminando en sus propósitos. Allí es donde está la cooperación. Dios permite que las cosas sean posibles, pero si estamos caminando en su voluntad y en su propósito. Algunos quieren que Dios coopere, pero para hacer propósitos mezquinos, rebeldes, alejados de Dios. Y nosotros necesitamos orar y levantarnos en oración y ser conscientes de que no podemos ser una iglesia que está luchando, que está orando, que se está esforzando para hacer propósitos que no son los propósitos de Dios. Como hijos de Dios, como parte de la iglesia, necesitamos comprometernos con poder nosotros alcanzar ese propósito de Dios, por hacer su voluntad y por poder brillar en este mundo de oscuridad. El Señor nos llama para que brillemos en este mundo de oscuridad, y necesita que nosotros brillemos con las buenas obras, con el buen propósito que Dios tiene, el propósito de cosas buenas, santas, de salvación, de evangelio y de bendición para todos los que nos rodean. Necesitamos ser esos que realmente podemos ir voluntariamente, podemos aportar voluntariamente. No es una obligación. Nadie puede imponerte, nadie puede obligarte, y Dios ni siquiera te está imponiendo y obligando. Dios lo hace para aquellos que realmente lo hacen con compromiso, que lo hacen con amor, porque cuando uno está comprometido y hace las cosas voluntariamente, no hay carga, no hay dificultad, no hay obstáculo que sea realmente extremadamente pesado ni difícil. Cuando uno hace las cosas con voluntad y con amor, supera cualquier adversidad, supera cualquier obstáculo, porque sabe que tiene un propósito, tiene un compromiso. Nosotros no estamos para pagarle al Señor su amor, porque no pudiéramos cómo pagar. Estamos es para corresponderle a su amor, para corresponderle a ese propósito generoso de salvación, y en esa correspondencia a su amor y en esa correspondencia a su propósito, ser útiles, permitiendo que otros también sean alcanzados con este mensaje de bendición. Por eso, para el próximo punto es que no existe obra, por buena que sea, que no enfrente dificultad. No hay obra sin dificultad. Dice el capítulo 4 de Esdras, del 4 al 5, que entonces los habitantes del lugar intentaron desalentar e intimidar al pueblo de Judá para impedirle que siguiera trabajando. Sobornaron a algunos funcionarios para que actuaran en contra de ellos y frustraran sus planes. Esta situación continuó durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y duró hasta que Darío subió al trono de Persia. Estos habitantes que estaban en esa oposición férrea eran personas del pueblo de los samaritanos. Comencé diciéndoles que cuando Jesús dijo que aquel que ponía la mano en el arado y miraba hacia atrás no era digno del reino, esa situación, esa frase surgió cuando los samaritanos no quisieron que Jesús llegara a su ciudad porque iba a Jerusalén. Capítulo 9 de Lucas.
Y por eso esta relación tiene que ver con la historia de cuando el Señor le permite al pueblo de Israel volver otra vez a reconstruir el templo. La única manera como ellos podían reconstruir aquello que habían perdido, la única manera como ellos podían volver a tener la bendición que habían tenido antes, la única manera de poder ellos tener libertad de su cautiverio, era comenzando a reconstruir el templo. Y por eso Dios tocó a Ciro, el emperador de Persia, para que sacara este edicto tan particular. Un edicto lleno de la dirección, de la misericordia de Dios, que le permitía a los judíos poder volver a su tierra, pero solo con el propósito de reconstruir primeramente el templo. Pero vemos que había unos habitantes en ese lugar que eran los del pueblo de los samaritanos. Los samaritanos y los babilonios, que estaban allí mezclados, quisieron entonces decirle al pueblo de Israel que querían inmiscuirse en sus planes, que querían participar, que querían también ellos reconstruir el templo para ellos también adorar a su Dios, que no era el Dios de ellos. Querían ellos hacer esa mezcla, pero tenían una intención oculta. Ellos no querían ayudar, ellos querían infiltrarse para deshacer, para destruir. Y los judíos, al no permitir que ellos participaran, porque era un plan, era un proyecto de Dios donde solamente se permitía que lo construyeran su propio pueblo, el propio pueblo de Israel, al pueblo al cual le había Dios dado la promesa de ser el pueblo que iba a ser ese pueblo sacerdotal, que iba a adorar y que iba a ser esa nación de adoración a Dios. Solamente era una responsabilidad para el pueblo de Israel. Al ellos decirle que no a los samarios y a los babilonios, ellos se llenaron de molestia y mostraron realmente sus intenciones ocultas. Dice que entonces ellos empezaron a sobornar a funcionarios para que empezaran estos funcionarios a hacer obstáculo, a hacer la vida difícil, a hacer imposible la materialización de la reconstrucción del templo. Y por eso vemos que muchas veces en nuestra vida, a veces tenemos la vana idea o la idea equivocada de pensar que como estamos haciendo buenas obras, que como estamos en la voluntad de Dios, no van a haber obstáculos, las cosas se van a facilitar. Y algunos hasta creen, no sé de dónde han sacado esa idea, que si tú estás haciendo la voluntad de Dios, entonces todo se tiene que facilitar y todo tiene que salir rápido y de una manera fácil. Pero no es así. No existe buena obra sin dificultad. Siempre que el pueblo de Israel empezaba el propósito de enderezar, de cambiar, de hacer la voluntad de Dios, siempre va a existir dificultad, siempre va a existir oposición. Estamos en un mundo donde las tinieblas luchan contra la luz, pero nunca vencerán. Necesitamos nosotros entender, como dijo Jesús, en este mundo sufrirán persecución, tendrán dificultades, pero no teman, yo he vencido. Aunque sea difícil, aunque sea dura la dificultad, aunque sean numerosos nuestros enemigos, aunque la oscuridad sea muy oscura, nunca la oscuridad apaga o vence la luz. La luz siempre disipará las tinieblas. Y el que va caminando con el Señor en Cristo, podemos declarar que somos más que vencedores. Entonces necesitamos comprender y quitar toda idea equivocada de que porque estemos haciendo la voluntad de Dios o buenas obras, no quiere decir que no va a haber dificultad. El pueblo de Israel creció en medio de vecinos que querían ser obstáculos, que querían ser instrumentos de Satanás y que incluso invertían de sus recursos, invertían de su tiempo, invertían de sus esfuerzos para impedir que el propósito de Dios se hiciera. Entonces nosotros necesitamos tomar parte en este asunto. O somos de aquellos que nos esforzamos por hacer el propósito de Dios como su pueblo, o somos de aquellos que nos esforzamos por hacer oposición al propósito de Dios. O somos del pueblo de Dios, o somos del pueblo de los paganos, de los samaritanos, de los babilonios que querían obstaculizar. Y mira, realmente parece algo contradictorio, pero es la realidad, es lo natural en este mundo. Es algo que aunque estaba en el propósito de Dios, había sido profetizado. Dios había usado
y había transformado el corazón de Ciro y lo había convertido en un hombre que estaba dirigido por Dios para cumplir su propósito, también se había levantado un pueblo, los samaritanos y los babilonios, que estaban entonces queriendo ser instrumentos de Satanás para frenar la obra. Y mire que el actuar de ellos fue que empezaron entonces a enviar cartas, a enviar plática, a sobornar a los funcionarios, a generar calumnias. Empezaron a decir que en el momento que los judíos tuvieran su templo, iban a ser ingobernables, iban a ser un problema. Y Satanás muchas veces empieza a meter ideas que el propósito es convencer, persuadir, justificar que no se cumpla el propósito de Dios. Y nosotros necesitamos aprender a no escuchar, a callar y a estar en contra de estas ideas que son el producto de la influencia de las tinieblas. Nosotros necesitamos aprender a resistir toda idea que frena el propósito de Dios y entender que en esta lucha de esfuerzo, en esta lucha de estar enfocados, el que persevera alcanzará la victoria. Y nosotros somos los que perseveramos. Nosotros no somos los que retrocedemos ni los que volvemos atrás. Nosotros somos los que perseveramos en Cristo Jesús para alcanzar la victoria. Lo tercero y último es que el propósito se cumple si permanecemos enfocados. Algunas personas tienen mucha energía, algunas personas comienzan corriendo con mucho ímpetu, son personas bastante proactivas, son personas llenas de mucha fortaleza inicialmente, pero llega el momento que se desenfocan. Y resulta que la historia de la reconstrucción del templo es que continúa Ageo diciéndonos que el propósito de estos que estaban haciendo oposición fue que duró desde el imperio de Ciro hasta el imperio de Darío. Duró todo el imperio de Ciro, esta actitud perseverante de aquellos que hacían oposición. Y duró no solamente el reinado de Ciro, sino después se levantó otro emperador en Persia llamado Darío. Y siguió esta actitud perseverante de ser contrarios, de ser aquellos que hacían oposición hasta el emperador Darío. Y sabe una cosa, desafortunadamente, este enfoque, esta actitud siempre negativa, esta actitud de resistencia fue mayor que la del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue tanto que le cayó la gota de la negatividad, de la oposición, de la adversidad, que el pueblo de Israel se desenfocó y llegó un momento que dejó de reconstruir el templo y se apartó del propósito de la reconstrucción del templo. Entonces Dios manda un profeta llamado Ageo, y Ageo entonces se levanta como la voz de Dios a decirle al pueblo de Israel que por qué se habían desenfocado, por qué si Dios había usado a Ciro para que ellos pudieran regresar con el propósito primeramente de reconstruir el templo, ahora ya estaba entonces Darío y ya ellos se habían desenfocado y se habían dedicado a hacer sus propios propósitos mezquinos, egoístas. Y entonces se levanta Ageo en el capítulo 1 del versículo 3 al 6 y dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? El propósito por el cual Dios le había permitido regresar nuevamente a formar nación, poder otra vez tener ciudadanía, dejar el cautiverio, era la reconstrucción del templo. Pero entonces ellos ya, cuando Ciro ya no gobernaba, sino gobernaba Darío, ellos dejaron paralizado el templo y empezaron entonces a reconstruir sus casas y a tener casas hermosas.
Y entonces aquí es la pregunta: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Dios no los envió para eso. Dios le dio primeramente una orden: reconstruyan el templo y después tendrán abundancia. Y dice lo siguiente: esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en los bolsillos llenos de agujeros. Y es una circunstancia muy recurrente en el pueblo de Dios. Comienza el pueblo lleno de emoción, de alegría. Dice: sí, Señor, cuenta conmigo, yo iré. Yo haré parte de tu propósito. Yo reconstruiré la adoración. Yo reconstruiré la iglesia. Yo formaré parte de la construcción del templo. Pero resulta que pasa la emoción, que pasa el tiempo, que se encuentran de pronto con una pequeña adversidad, con una situación difícil, y prontamente se desenfocan. Y empiezan entonces a vivir su vida de manera egoísta y particular. Empiezan a tomar los recursos que habían comprometido para Dios. Muchos habían hecho promesas, habían hecho pactos, pero entonces ahora lo estaban usando para sus casas lujosas. Cuando uno tiene dinero, nunca el dinero sobra. Siempre encuentra uno cómo gastarlos, o aparecen personas para dar ideas para gastarlos, y empieza a perderse el dinero. La producción empieza a echarse a perder. El salario no alcanza, porque la actitud mezquina, la actitud que no tiene el propósito de sembrar en el propósito de Dios, empieza a traer ruina. No hay satisfacción. No hay alimento que satisfaga, no hay comida que realmente alimente, no hay bebida que realmente sacie, no hay vestido que realmente haga sentir a la persona en honra. Y la razón es porque no están caminando en el propósito de Dios. ¿Cuántos grandes artistas famosos, millonarios, han estado buscando el dinero, el esplendor, la riqueza, la fortuna, pero realmente encuentran que nada de eso los satisface? Muchos terminan hasta quitándose la vida porque no están en el propósito de Dios. Y aquí se levanta Ageo a decirle: ¿por qué? ¿Por qué ustedes se desenfocaron? ¿Por qué ustedes permitieron que los otros que sí eran perseverantes y que duraron perseverantes en hacerle obstáculos, ustedes no fueron lo suficientemente perseverantes para resistirlos y terminaron ellos derrotándolos? Entonces aquí el Señor, en su misericordia, envía al profeta Ageo a decir: enfóquense en el propósito. Y aquí hoy la palabra nos está diciendo: enfoquémonos. No vivamos más en un propósito egoísta. No pensemos, dejemos de creer que Dios es el que está para suplir todos nuestros caprichos, en darnos la riqueza, y nosotros entonces vamos a ser dioses y Dios nos va a servir con sus bendiciones. Nosotros necesitamos corresponder a ese favor, a esa misericordia y al propósito de Dios. Jesús dijo: busquen primeramente busquen el reino de los cielos y su justicia, y lo demás será añadido. Pero muchos buscan lo demás, muchos buscan la riqueza, la fama, el poder, y después quieren dejar de último el reino de los cielos, y al final de último no lo hacen. Pero se levanta este profeta a decir: ¿por qué ustedes permiten desenfocarse? Y el peligro y la consecuencia del desenfoque es que empiezan a perder entonces sentido, empiezan a perder la satisfacción, no disfrutan la vida, salen de un problema y entran en otro, porque realmente el problema es cuando uno se sale del propósito de Dios, empieza entonces a abrir la puerta otra vez al cautiverio, otra vez a la destrucción, otra vez a la ruina. Dice entonces el versículo 14 y 15 de Ageo que entonces el Señor despertó. Se había dormido. El desenfoque había traído pereza. Se había dormido, se había extinguido. Entonces el Señor despertó el entusiasmo de Zorobabel,
hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el de Jesúa, hijo de Joasadac, el sumo sacerdote, y de todo el remanente del pueblo de Dios, comenzaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos celestiales, el 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío. El 21 de septiembre del segundo año del reinado del rey Darío, empezaron ellos entonces despiertos de entusiasmos a trabajar en el propósito de reconstruir el templo de Dios. Y qué casualidad, que no existen las casualidades, son las diosidencias, que ya estamos pronto a septiembre. Septiembre es una fecha importante para nosotros porque es la fecha cuando nosotros celebramos el aniversario de nuestra iglesia. Dios nos permitió construir esta iglesia en septiembre. Y así como la reconstrucción del templo de esta época, del templo, Dios lo permitió, volvió a despertar el entusiasmo y se pudo materializar un septiembre. Nosotros igualmente, la relación está en que nosotros un septiembre fuimos llamados a iniciar la iglesia El Poblado Misión Cristiana. Y la iglesia El Poblado Misión Cristiana tiene sentido cuando hay un pueblo despierto, cuando hay un pueblo enfocado, cuando hay un pueblo de personas que están comprometidas en llevar a cabo el propósito de Dios y ser esa luz en este mundo. Y estamos en tiempos de oscuridad. Y estamos en tiempos donde este mundo necesita ver verdaderos hijos de Dios que se levantan a adorar al Señor y que empiezan entonces a cancelar la cautividad y empiezan a transformar este mundo. Los principios de este mundo comienzan con los principios espirituales. Primero, si tenemos fe, podemos ver. No es necesario ver para tener fe. Para el que tiene fe, puede ver. Si crees, es posible. Y necesitamos nosotros creer que la reconstrucción en adoración al Dios creador del cielo y de la tierra hará que realmente podamos nosotros vivir en un entorno, en una ciudad, en un país diferente. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No podemos nosotros reclamar a Dios si lo hemos sacado de nuestro propósito. Si hemos trabajado y nos hemos esforzado en propósitos mezquinos aparte de Él. Pero necesitamos volver a reconstruir el templo, la adoración. Necesitamos despertarnos, pararnos de ese polvo, salir de esa cautividad para poder nosotros venir a adorar a nuestro Dios. El Señor nos ha hecho libres. Si nosotros conocemos la verdad nos ha hecho libres. Pero necesitamos quitarnos esa cadena del cuello de esclavitud. Necesitamos levantarnos del polvo que nos tiene en la soledad, en la depresión, en el egoísmo y empezar a ser ese pueblo que se despierta en el propósito de Dios. Necesitamos comprometernos, iglesia, para ser ese pueblo de Dios que brilla en este tiempo, que camina en los buenos propósitos, que actúa de manera diferente. Y si estas circunstancias que estamos viviendo no son suficientes para que nosotros nos despertemos, entonces no habrá más esperanza. Porque realmente si estas circunstancias no son como fueron para la época de Israel, la oportunidad para nosotros volver a poner en orden las prioridades, poner en orden lo realmente importante, poner a Dios en primer lugar y poner la adoración a Dios en primer lugar. Entonces realmente, si nosotros no lo comprendemos, que somos su pueblo, sus hijos, realmente entonces vamos a seguir en cautividad. Pero el Señor quiere que nosotros podamos experimentar que su reino llegue a Colombia, que su reino llegue a Antioquia, que su reino llegue a nuestra ciudad, a Medellín, que podamos nosotros ver su gloria, que podamos nosotros ver tiempos diferentes. Por eso necesitamos perseverar en el propósito de Dios. Así que persevera en el propósito de Dios entregándote a Jesús, renunciando y muriendo a esa manera egoísta de vivir,
a esa manera equivocada de vivir. Muchas personas han gastado sus dineros, sus recursos, su salud en vicios, en ser esclavos. Y hoy el mundo está recapacitando de ver lo realmente importante. Busca primeramente a Dios y empieza a servirle al Señor en su propósito. Empieza a invertir en lo realmente importante. Empieza a construir una nueva vida en Cristo Jesús. Dice la Escritura que en Cristo las cosas son hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Dios permite que nosotros podamos resetear, morir al pecado, morir a la destrucción, morir a la ruina, morir al cautiverio y nacer a una nueva vida de libertad. Es el momento de nosotros perseverar en aceptar a Jesús, de nosotros perseverar en conocer más su palabra, en ser adoradores en espíritu y en verdad. Es el momento de perseverar en ser generosos y en invertir nuestros recursos y nuestro tiempo en el propósito del templo del Señor. Así que el Señor hoy nos está dando una palabra profética para que nosotros nos levantemos y que septiembre sea un tiempo de un comienzo nuevo, de un nuevo nivel, de una nueva oportunidad para nosotros poder ser esos instrumentos de Dios en la tierra. Es el momento de perseverar y separarnos del mundo y de su oscuridad y brillar para que el mundo vea el camino a la victoria. Es el propósito de obedecer a Dios y de tener un corazón siempre sometido a su voluntad. Padre, gracias por tu palabra. Queremos ser perseverantes. Queremos ser un pueblo, Señor, que camina en tu propósito. Queremos ser un pueblo que no se desenfoca. Queremos ser un pueblo que reconoce que aunque existan dificultades, nosotros saldremos más que vencedores en Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que este sea una palabra que nos despierte, que nos enfoque y que nos proyecte a ese propósito y a esa vida diferente que quieres para nosotros, en el nombre de Jesús. Yo quiero ahora, mis amados hermanos, que prepares el tiempo para celebrar la cena del Señor. Así que les voy a dar unos minutos para que tú prepares el pan, el jugo de uva y tengas un tiempo para tener esa oportunidad de la comunión de la cena con tu familia y de que juntos, así sea que estemos a través de estos medios, podamos unirnos en el propósito de celebrar la cena del Señor. Y para poder perseverar en el propósito de Dios, necesitamos entender que Jesús es el autor y el iniciador de nuestra fe. Él nos da nuevas fuerzas. Él es el que nos da el impulso y la capacidad de poder vencer hasta el final. Así que de pronto, si en la enseñanza de hoy te has sentido de pronto que tus fuerzas se han acabado, has sentido de pronto que la capacidad de perseverar ha llegado a su límite, que de pronto la paciencia se te está agotando, es el momento de poder acercarnos a la mesa de la gracia y del favor de Dios.
Solamente en Cristo podemos nosotros recibir ese pan de vida que nos da la capacidad de vivir eternamente. Él derramó la sangre en esa cruz como símbolo máximo de perseverancia. Y si nosotros en la cena comemos el pan, bebemos la copa, recordando ese sacrificio de perseverancia, podemos entonces ser recargados con esas nuevas fuerzas que provienen del cielo y recibir ese impulso de parte de Jesús. De pronto para nosotros en nuestras fuerzas es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Y si nosotros creemos y nos acercamos con fe a la mesa del favor, a la mesa de la gracia, podemos entonces nosotros recibir esas nuevas fuerzas que provienen del Señor. Pablo enseñó a la iglesia lo siguiente: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Esta es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, Dios no nos juzgaría de esa manera. Así que la invitación que nos hace el Señor es a que podamos nosotros venir a la mesa en memoria, recordando la victoria de Cristo perseverante en la cruz, donde hizo un pacto con nosotros a través de su sangre, un pacto acordado. La palabra de Dios es suficiente porque Él no miente y no engaña, pero además Él dejó un pacto, su sangre, y nosotros podemos comer el pan y beber de la copa de la gracia, del favor, de la oportunidad que nos da el Señor para poder nosotros vivir eternamente y poder nosotros perseverar para que venga su reino y para que se haga su voluntad. Esta es una oportunidad para que nosotros hagamos esto con la conciencia de honrar ese sacrificio perfecto, ese sacrificio de amor, ese sacrificio de perseverancia de Dios en la cruz. Y podamos nosotros con agradecimiento, con alegría, entonces celebrar y participar de la cena del Señor. Yo quiero que hoy, con la fe en Cristo, con la fe en ese pacto que hizo con su sangre, podamos nosotros recibir las nuevas fuerzas, el enfoque, el despertar para nosotros levantarnos y ser verdaderos hijos de Dios por Cristo Jesús. Padre, gracias Señor por la oportunidad que tenemos hoy de celebrar esta cena de favor, esta cena de gracia, esta cena, Señor, señal de pacto que hiciste con nosotros, de que podamos nosotros nacer de nuevo, nacer a una nueva oportunidad y poder ser libres del cautiverio. Pedimos, Señor, nuevas fuerzas, pedimos enfoque, pedimos dirección, pedimos perseverancia, que no, Señor, se nos acaben las fuerzas. Tú eres el que das nuevas fuerzas como el búfalo, el que das alas de águila. Por eso pedimos, Señor, que nos enfoques y nos dirijas para hacer tu propósito y tu voluntad en el nombre de Jesús. Vamos a comer y a beber con acción de gracias. Gracias, Señor, por tu sangre. Gracias, Señor, por tu cuerpo, Señor, que pagó el precio y nos redimió.
Gracias, Señor, porque por ese acto perseverante de amor, nosotros tenemos la capacidad de poder ser tus hijos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Permítenos, Señor, permanecer firmes hasta el fin en el nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga, que el Señor sea compasivo contigo, que el Señor te guarde, que sea el favor de Dios dándote siempre la capacidad de poder avanzar y de poder permanecer, de caminar triunfante en Cristo Jesús. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su paz. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo.